Las venas abiertas de América Latina por Eduardo Galeano, parte 3. El espejismo del cerro que emanaba a La Plata se hizo realidad en 1545, con el descubrimiento de Potosí. Pero antes habían muerto, vencidos por el hambre y por la enfermedad, o atravesados a flechazos por los indígenas, muchos de los expedicionarios que intentaron infructuosamente dar alcance al manantial de la Plata remontando el río Paraná. Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma. Y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate. Un aposento lleno de oro y 2 de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. En Erland Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos. Mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias. En Historia General y Natural de las Indias, Madrid, 59, por Gonzalo Fernández de Oviedo. Retornaban los dioses con las armas secretas. A su paso por Tenerife, durante su primer viaje, había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí, adivinada desde sus costas infinitas. La conquista se extendió en oleadas como una marea furiosa. Los adelantos sucedían a los almirantes y las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las bulas del Papa habían hecho apostólica concesión del África a la corona de Portugal y a la corona de Castilla. Habían otorgado las tierras desconocidas como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y las que se han de descubrir en el futuro. América había sido donada a la reina Isabel. En 1508, una nueva bula concedió a la corona española a perpetuidad todos los diezmos recaudados en América.
el codiciado Patronato Universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de la presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. Guillermo Vázquez Franco, La conquista justificada. El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa, y en 1530 Martín Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portugueses en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa. En el otoño de 1522, retornaba a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por vez primera ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa 3 años antes habrán partido de la isla de Cuba en dirección a México. Las 10 naves de Hernán Cortés y en 1523 Pedro Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en el Cusco en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas. En 1540, Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban al Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas de río más caudalosas del planeta. Había de todo entre los indígenas de América: astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra. Pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro, ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni empleaban la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel, la brújula al bullente nacimiento de la edad moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 marinos y 508 soldados. Traía 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlan, era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno.
se le aturden a uno los oídos.